podría plantear y cómo lograr que el Perú a algún momento termine con este flagelo de la corrupción. Mónica Yaya, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, es un gusto, estimado Pedro, dirigirme a ustedes por Vez Cable. Muchas gracias por la invitación. Mónica Yaya, tu expectativa de esta noche, ¿qué esperas a diferencia del domingo pasado? Bueno, yo espero que la señora Keiko Fujimori se haya asesorado bien por la técnica, por la receta económica de Luis Carranza, que fue el ministro el último gobierno en el que el Perú estuvo en primer lugar económicamente hablando en América Latina. Fue la estrella de América Latina al Perú, le ganamos a Chile en muchos rubros económicos, y yo espero que la señora Keiko Fujimori se haya asesorado y se deje asesorar, si es que ella resulta elegida presidenta de la República, por las técnicas económicas del señor Luis Carranza, el ex ministro de Economía durante el segundo gobierno aprista, y también porque durante dicho gobierno el nivel de corrupción tuvo niveles inferiores a los que se alcanzaron después durante el gobierno de Ollanta-Humala, Nadine Heredia y el señor Vizcarra, ¿no? Entonces, yo como conocedora, por ejemplo, del manejo del organismo supervisor de contrataciones del Estado, les puedo dar muchísimos ejemplos. Uno de ellos es el hecho que siguen todavía los vocales que designó Ollanta-Humala en el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Y que siguen declarando nulos muchos procesos de selección, en su mayoría por falta de competencia, y en segundo lugar porque sigue existiendo, y la demostración es que se siguen declarando desiertos los concursos públicos para cubrir esos puestos de vocales solamente para que sigan los vocales de Ollanta-Humala que desaprobaron el examen de conocimientos. Entonces les puedo decir que los niveles de corrupción en estos momentos siguen tan altos como los dejó Ollanta-Humala. Claro, Y pero Mónica, hay en realidad hay una de eso contradicción nadie habla, ¿no? de la realidad que tiene Keiko Fujimori, que aunque se haya vinculado con gente capaz en materia económica con Luis Carranza, y es cierto, no podemos ser mezquinos en decir que en el periodo de Alan García hemos tenido el mejor y mayor crecimiento que en los últimos años habíamos experimentado económicamente hablando. Pero para muchos, Keiko Fujimori es el símbolo de la corrupción. ¿Cómo podría alguien plantear estrategias anticorrupción cuando para una gran parte de la población electoral ella encarna ese problema? Habría que preguntarles a las personas que ven a Keiko Fujimori como el símbolo de la corrupción, ¿por qué es el símbolo de la corrupción, ¿no? Para darles una respuesta. Si ese es el ideario que se ha vendido lamentablemente incluso a través de los colegios a los escolares, muchos de los cuales hoy día están votando, pero hay que escuchar las razones, los motivos, por qué la señora Keiko Fujimori es el símbolo de la corrupción, para poder responderles, ¿no? De manera objetiva, cuáles son las pruebas que tienen. La señora Keiko Fujimori es hija del ex dictador Alberto Fujimori, y hubo mucha corrupción en su gobierno, pero la señora Fujimori no fue la que gobernó, ¿no? Sería demasiado cruel y malvado decir, estimado Pedro, que los errores de nuestros padres se trasladan hacia nosotros. Yo no creo en eso. El tema de lavado de activos, que no es un delito de corrupción, claro está, pero que le vincula mucho a lo que podría hacerse en caso de que ella llegue al poder, comprando testigos o inventándose financistas de campaña, termina siendo un lastre que ella arrastra y que no ha sabido desligarse. Pero valgan verdades, en esta campaña, para muchos, eso hasta termina siendo bastante irrelevante frente al riesgo de comunismo que representa a Pedro Castillo, a pesar de que se ha rodeado de varios economistas en los últimos días. Es bastante importante lo que tú estás diciendo. Yo quiero dejar claro que yo no soy fujimorista. Es más, en muchos aspectos soy antifujimorista. Pero eso no me debe cegar. Y yo sé, como abogada, que la señora Keiko Fujimori no ha tenido, no ha cometido, o bueno, no la han podido hasta este momento el fiscal Pérez, ¿verdad? Su apellido es Pérez. Domingo Pérez. Domingo Pérez, ¿no? El señor Domingo Pérez no ha podido hasta estos momentos demostrar que ha habido lavado de activos, porque fundamentalmente durante la campaña de la señora Fujimori no había delito de lavado de activos por las donaciones hechas para la campaña. Entonces,
yo aprecio, ¿no? Desde mi punto de vista antifujimorista, porque el APRA también fue perseguido por el fujimorismo, desde mi punto de vista antifujimorista, yo aprecio que no ha existido el delito de lavado de activos y ese fue más bien una persecución política que lamentablemente hizo el señor Domingo Pérez y que ha causado mucho daño a la democracia, porque lo que queremos las personas que luchamos contra la corrupción es ver a los corruptos en la cárcel y a quienes no lo son, pues usar sus libertades como debe ser. Yo creo más bien que debemos hacer algo. Pensar bien en lo que estamos diciendo, porque el comunismo representa también la corrupción. El comunismo tiene como columna de su estructura un gobierno dictatorial, un gobierno en el que la democracia, el derecho a la propiedad, e incluso el derecho a la vida, entran en riesgo porque no hay posibilidad de protesta. Mónica, no hay nada mejor, un segundito, y no hay nada mejor para la corrupción que la dictadura. Ya, pero en el caso de Pedro, Castillo, el hecho de que Verónica Mendoza... Un segundito, nada más para terminar mi idea. Entonces el señor Pedro Castillo no nos asegura que durante su gobierno no haya corrupción, ¿no? Porque la corrupción y la dictadura van juntas, así es. Ya, perfecto. En el caso de Pedro Castillo, el hecho de que Verónica Mendoza se haya sumado al equipo técnico o respaldado trabajando activamente con Pedro Castillo, ¿no da ciertos vistos de institucionalidad democrática en el país, de que se va a respetar la Constitución, de que no se van a recortar derechos? Porque Verónica Mendoza era de una izquierda, pero no radical, una izquierda moderada. Entonces, ¿no le termina blanqueando un poco el rojo carmesí de Pedro Castillo? No lo creo. La jefa de los coordinadores de la señora Verónica Mendoza es la señora, en estos momentos le digo el nombre, por favor, Anaí Durán. La señora Anaí Durán es la jefa de los coordinadores del partido de Verónica Mendoza y la señora Anaí Durán es la pareja del chileno terrorista que en estos momentos está preso en Chile por haber asaltado un banco. Entonces, la señora Anaí Durán, que no ha sido pareja de este sentenciado por terrorismo en el Perú por gusto, tienen que haber compartido ideales, ¿no? Para poder incluso ser padres de un niño. La señora Anaí Durán, por ese vínculo con su pareja terrorista, no garantiza ningún aspecto de la democracia, ¿no? Y yo creo que la señora Verónica Mendoza simplemente vendió un producto que bajó el tono del comunismo, pero en realidad, y lo está confirmando con su alianza con el señor Pedro Castillo, que dice que va a confiscar, ¿no?, nuestros fondos de AFP, lo está confirmando con esta decisión la señora Verónica Mendoza, que de demócrata no tiene nada, solamente vendió un producto y no le resultó fácil venderlo. Y entrando un poco en el ámbito de lucha contra la corrupción, tú que conoces el manejo del aparato estatal en el tema de contrataciones con el Estado, donde es justamente se da el mayor nivel de corrupción en el país, donde funcionarios públicos terminan robando la plata a los peruanos. ¿Qué cosa tendría que hacerse? Sea que gane Pedro Castillo, en la hipótesis hecho de que esto ocurra, o en la hipótesis situación que también Keiko termine ganando, ¿qué tendrían que hacer quien llegue a gobernar para realmente luchar contra la corrupción y evitar que miles de millones de soles anualmente se lleven corruptos? En ambos casos, cambiar personas, porque por más buena que sea la receta, por más inteligente que sea, digamos, el plan que tengan, mientras no cambien a las personas, la corrupción siempre encontrará salidas para utilizar las normas a su favor. No por nada, los mayores corruptos cumplieron con las normas. Uno de esos ejemplos fue, por ejemplo, Odebrecht. Odebrecht sigue todavía con el registro vigente para seguir contratando con el Estado peruano, porque se aplicó la norma vigente durante el gobierno de Ollanta Humala, que no establecía entre los impedimentos, entre las inhabilitaciones, entre las causales de inhabilitación, el haber cometido actos de corrupción como los ya confesados por Odebrecht. Entonces, esto quiere decir que Odebrecht hacía las normas,
Y las personas que dejó Odebrecht en el organismo supervisor de contrataciones del Estado durante el gobierno de Ollanta Humala siguen ejerciendo funciones. Entonces, si entra la señora Keiko Fujimori, si entra el señor Pedro Castillo, aunque tengan la mejor fórmula del mundo, aunque tengan la mejor constitución del mundo, mientras no cambien a las personas, los actos de corrupción seguirán cometiéndose y sobre todo seguirán afectando la vida y la salud de los peruanos. ¿Devolverle la capacidad sancionadora a la Contraloría termina siendo una materia pendiente? No lo creo, porque la Contraloría también está infestada de personas corruptas. Si la Contraloría hubiera funcionado correctamente, pues en estos momentos no estarían libres muchas personas culpables y no estarían en rejas algunos inocentes, ¿no? El rol de la Fiscalía, de la Fiscal de la Nación en esta denuncia de corrupción en tiempos de pandemia, habría que también revisarla. Claro, justicia que tarda no es justicia. Y, por ejemplo, la señora Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, ha permitido que, desde mi punto de vista, no sea investigada y huya del Perú, es así como yo lo pienso, la ex ministra de Economía vizcarrista María Antonieta Alba, cuyo papá, mientras ella era ministra, firmó a través de su empresa un contrato millonario por 1.600.000 soles con el Ministerio de Agricultura y eso estaba prohibido por la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces la ministra dijo que ella no sabía. ¿Cómo no va a saber la ministra de Economía que la empresa de su padre ha firmado un contrato por 1.600.000 soles del presupuesto que ella manejaba? Entonces, apenas fue destituida del cargo por la vacancia del señor Martín Vizcarra, por la justa vacancia del señor Martín Vizcarra, la señora María Antonieta Alba se fue a Suiza, con lo cual tampoco se pudo saber si ella es una de las personas que fue vacunada. ¿Y quién ha retrasado la investigación de este grave acto y demostrado acto de incompatibilidades con graves indicios de corrupción? La gran culpable aquí es la señora Zoraida Ábalos, que ha incumplido con su obligación de perseguir el delito. Y lamentablemente eso ha pasado por agua fría, valgan verdades, porque pocos se han preocupado por lo que pasó luego de ese contrato que se había firmado y aunque se haya anulado, el daño ya estaba hecho y había que investigar sobre todo las sanciones respectivas que alguien podría recibir. Pero bueno, entonces esperamos que esa noche... Con eso fue perjudicada la provincia de Espinar, en donde se tenía que realizar un proyecto de irrigación, ¿no? Y hasta este momento no ha sido otorgada la obra a ningún proveedor del Estado. Pero bueno, Mónica Yaya, ojalá que el día de hoy tengamos propuestas viables para el país. Muchas gracias por la comunicación. Pedro, siempre es un placer conversar contigo y hablar a través de tu programa para toda la teleaudiencia de Ves Cable. Muchas gracias por escuchar. Gracias. El gusto es nuestro, Mónica. Muchísimas gracias, que tengas buen domingo. Rápidamente, vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas, promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En Ves Cable Televisión tenemos los mejores precios. Contáctanos a productora@vescableperú.com.pe o al 924-492-967. Ves Cable Televisión, tu canal.